Sí, muy buenas tardes, amigos televidentes y radioyentes. Bienvenidos a su programa Colibrí Radio, de Radio Funglode, que transmitimos todos los jueves a esta misma hora. Eh, el día de hoy le tenemos un programa sumamente exquisito y un poco controversial. Hoy le vamos a hablar de cambio climático y le vamos a hablar el impacto de la medida de Estados Unidos de salir nuevamente del acuerdo de cambio climático y su transferencia de fondos, hacer cosas, y cuál va a ser su impacto en la República Dominicana. Para eso, en el día de hoy nos acompaña el ingeniero Iván Relova. Le digo ingeniero, ¿verdad? Pero yo lo tengo como doctor, y él es doctor, tiene maestría y doctorado en energía y es ingeniero forestal. También nos acompaña el ingeniero Víctor, el licenciado Víctor Viña, también doctor, eh, pero este es doctor en economía, Economía, correcto. doctor en economía, quienes son dos expertos con lo que cuenta el país realmente, y vamos a hablar de este tema de manera cosa. Bienvenido, Víctor, bienvenido. Víctor es parte del programa. Gracias, Iván, gracias, Felipe. primera vez con nosotros. Te agradezco que nos acompañen el día de hoy a este tema. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias también a la Fundación por esta invitación a un programa tan elocuente como puede ser Colibrí Radio, que hoy engloba un tema que en el mundo está diciendo del quehacer relacionado con el cambio climático y los efectos que puede provocar a nivel global este tema y lo que está provocando también la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París en estos momentos. Así que gracias y aquí los estaré acompañando en Eh, el día de hoy. Correcto, sí, pues nuevamente, ¿verdad? Redundando, pues bienvenido, un placer verte y gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, sabemos que nos vas a aportar, le vas a aportar conocimiento a nuestro público oyente y televidente, ¿verdad? Pero yo quisiera empezar de manera muy breve, Iván, para que la gente entienda por qué se le está dando tanta importancia. ¿Qué es lo que es el Acuerdo de París? ¿Qué es lo que significa el Acuerdo de París? Que es la parte más reciente dentro de la gran sombrilla que es la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. ¿Qué es eso? Sí, efectivamente, el Acuerdo de París, hoy signatario alrededor de 194 países del mundo, es el acuerdo que tuvo en su parte en la propia ciudad de París, Francia, a finalizar el 2015, todo lo relacionado con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que hoy son los que son los encargados de provocar el calentamiento atmosférico o el calentamiento global a nivel nunca visto en los últimos años en la faz de la Tierra. E incluso este Acuerdo de París 2015 ya vislumbraba todo lo que es un potencial científico y de estudios relacionados con las ciencias del clima y con la variabilidad climática, donde se pusieron de acuerdo estos 194 países para emprender acciones, y por eso es que hay varios artículos dentro del Acuerdo de París, que emprender acciones para mitigar todos los efectos relacionados con el cambio climático. Y de esto podemos estar hablando hoy un poco más profundo de qué significa este acuerdo y dónde los países deben de apuntar fundamentalmente sus acciones relacionadas con la mitigación y por qué no las acciones también relacionadas con la adaptación, donde las islas como la nuestra somos también proclive a estos efectos de cambio climático. Correcto, correcto, muy bien, gracias. Ustedes saben que, que interesantemente, pues Estados Unidos, que no es una cosa totalmente nueva, porque ya pasó en la primera administración del presidente Trump, él se salió, lo único que el protocolo para salirse, para renunciar a ser miembro del Acuerdo de París, requería esperar 2 años, ¿verdad? Pero él le costó la inyección de fondos a todos los programas que tenían que ver con cambio climático. En esta ocasión, el protocolo de la salida nada más tiene que esperarse 1 año, pero eso va acompañado con una serie indirecta, por no decir, de acciones y decisiones presupuestarias de colaboración que ellos daban, ¿verdad? Y voy a decir una cosa que Pero, no viene al tema de geopolítica. Interesantemente, con esa decisión del presidente Trump,
él entra, paradójicamente, tú hablaste de 194 países que lo Sí. ratificaron, va a haber 193 próximamente, Exacto. de 200, más o menos 299, 200 países que es el mundo organizado, ¿verdad? El sistema de Naciones Unidas. Estados Unidos va a ser socio, si se quiere, va a insertarse en ese club con unos hermanos de que no están en el Acuerdo de París, un poco raros, que son como de esa gente por allá, que son los países medio, no sé si son árabes, o son gente que a veces los mismos Estados Unidos lo tienen penalizado por terrorismo y esas cosas. Es interesante, es interesante. De manera geopolítica, pero esa salida de Estados Unidos, ¿qué significa en términos económicos para el Acuerdo de París? Nosotros y las incidencias en la República Dominicana, porque sabemos que el Acuerdo de París, Iván hablaba de esas acciones que tienen que hacer, emprender los países para mitigar y adaptarse al cambio climático. No obstante eso, esas acciones conllevan dinero. Exacto. Entonces, ¿en qué nos afecta? ¿Cuál es el efecto de Estados Unidos a nivel mundial? Y sobre todo, correspondiente a nosotros. Miren, aquí hay dos temas fundamentales, es decir, la retirada, como bien decía el doctor Viña, de Estados Unidos del Acuerdo de París demora un año de que salga completamente de la lista de los países que están. Y bueno, viene la paradoja de que los países que no están, vamos a ver cómo se ven geopolíticamente ese tema, porque verdad que suena un poco, pero utilicemos la palabra de es decir, ¿qué pretende las conferencias de las partes relacionadas con el cambio climático en los años que nos anteceden y en los próximos años? Por ejemplo, nosotros tuvimos en las últimas COP, esta en Bakú, en Azerbaiyán, que se aprobó el mercado del carbono. Estamos hablando de un mercado financiero para apoyar sobre todo a los países a hacer acciones de mitigación que conlleven a un mercado de carbono y que se pague la tonelada de CO2 evitada por los países. Eso viene por un tema, pero es un tema de mercado. Pero perdón, Iván. Ese precio de carbono que se aprobó va a ser lo suficientemente ambicioso, atractivo para los países, porque Sí. uno de los problemas que se tenía con el mercado del carbono anteriormente Sí. es precisamente que no era atractivo para los países y era muy variable. Sí. ¿Qué se tiene con eso? Bueno, yo creo que tenemos dos temas. Mencioné el mercado de carbono para llegar después a él, pero la primera pregunta o el primer comentario que Sí. Felipe hacía sobre qué significa hoy la ayuda financiera que nos tienen de los millones o billones de dólares, no son presupuestados, sino en palabra, dicho los países que van a apoyar todo el tema de cambio climático a los países no anexo 1, que somos los países en vía de desarrollo como tal. Pero vamos primero a ese comentario, Felipe. Sí, de acuerdo. De que hoy, ¿qué significa? Bueno, significa muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que hay acciones de mitigación y medidas de adaptación que conllevan mucho financiamiento para incurrir en que, primero, la mitigación, estamos hablando de reducción de gases de efecto invernadero. Estamos hablando de tecnologías duras, de tecnologías que son maduras en el mundo hoy, para reducir las emisiones, por ejemplo, en el sector energético, llámese las fuentes renovables de energía, llámese la solar, la biomasa, la eólica y otras más. Conjunto de otras medidas de acciones que pueden ver relacionadas con eficiencia energética, acciones en el transporte de vehículos eléctricos, donde en estos momentos Estados Unidos se está retirando del Acuerdo de París. ¿Qué significa también? Que Estados Unidos se está retirando de la contribución que de una forma u otra como país anexo 1, país desarrollado, debería contribuir en esos fondos internacionales para apoyar a los países en vía de desarrollo, como es nuestro país. Porque estamos hablando de que una ayuda, por ejemplo, y no vamos a caer ahora en el cierre de la USAID, que en estos momentos está planteando Estados Unidos, que proyectos por encima de 15 millones de dólares están en ejecución en República Dominicana desde esos fondos. Y de esos fondos estamos hablando que más esos 15 millones de una forma u otra están asociados a acciones de cambio climático en el país. Esos no se van a ejecutar de momento porque han cerrado 90 días para un análisis exhaustivo de esos fondos. Pero ¿qué va a significar eso en África? ¿Qué va a significar eso en muchos países? No solo en República Dominicana, sino en todos los países del mundo que tienen una ayuda financiera a partir de los fondos climáticos, donde tú eras parte de este acuerdo, donde tenías un compromiso también de contribuir con las finanzas externas, apoyar a estos países
en estos momentos los países se quedan de una forma u otra desiertos. Como decimos nosotros, en el aire. Se quedan en el aire completamente estos países. Por eso, la ayuda financiera desde estos fondos internacionales, en estos momentos desde Estados Unidos hacia los países, está retenida. Y está retenida e incluso puesta en un análisis en 90 días de qué fondos quedan o no. Pero la otra segunda parte que quiero también tocar relacionada con este tema es, conjuntamente con el decreto que se retira Estados Unidos del Acuerdo de París, hay otro decreto que impulsa todo lo que es la perforación de petróleo y gas natural en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Son medidas contraproducentes. Completamente. ¿Qué significa esto? Nosotros lo dijimos en la COP de Dubái que habían dos temas fundamentales: triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Si estamos hablando de duplicar las energías renovables, entonces, ¿de qué está hablando Estados Unidos en estos momentos cuando dicta un decreto muy reciente que impulsa toda la perforación de petróleo y gas natural? Y todos sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, más del 60% están provocadas por la generación de electricidad a nivel global. Como mismo tiene electricidad, pero también energía en su componente completo. En su componente completo, más del 60%. Por ejemplo, República Dominicana, en su último inventario publicado en el año 2020, el 63% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene del sector energía. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos diciendo, vamos a explotar más, está diciendo Estados Unidos, vamos a explotar más los gasíferos para obtener más petróleo y más gas. Pues entonces las emisiones de gases de efecto invernadero, el 1.5 grado que ya estamos al borde de él, ya el IPCC, el panel intergubernamental para el cambio climático, dijo que estamos ya atravesando el 1.5 grado de calentamiento global. Entonces, ¿qué nos espera, doctor Viña, para el 2030? Bueno, estamos pasando la frontera, de como dicen los americanos, de no return, de no retorno. De no retorno. Pero déjeme darle, quizás interesantemente a nuestro público, algunas ideas, porque hemos hablado de fondos y financiamiento. Pero vamos a darle figura. Por ejemplo, tú recuerdas, Iván Felipe, que en las últimas COP, pues ya se está hablando, primero hablamos de millones, después en los últimos 10 años empezamos a hablar de billones. Ahora ya en las últimas dos COP se están hablando de trillones. Yo eso tengo que empezarlo a escribir, ponerle, déjame contar los ceros a ver si estoy bien. Y realmente son cifras, salen cifras, esas estimaciones astronómicas, que a veces es verdad, porque hay que ser objetivo y obviamente ha habido un avance. Pero yo soy mi teoría es muy pragmática y de pueblo, y como dice el dicho, porque finalmente nos vamos a morir. El hecho de que si tú necesitas 1.3 billones, eso es millones de millones, ¿verdad? Todos los cuartos del mundo. Y no billones, trillones. Si esa es la cifra que ya se está estimando y se maneja, que los países como República Dominicana necesitan, y esa cantidad se llega en base a los inventarios que ellos hacen de financiamientos que ellos pueden aportar a través de su presupuesto nacional de inversiones, etcétera. Pero queda una brecha, y cuando suman todo eso en el mundo, da eso 1.3. ¿Cuánto fue tú dijiste que República Dominicana necesita? Bueno, da la casualidad que se va a actualizar este año la NDC. Eso va a dar una cifra actualizada y más actualizada. Pero para darte una idea, recordemos que el acuerdo de Dinamarca, de Copenhague, de ahí fue que salió la famosa, en ese entonces no había tanto dato, y salió una figura emblemática de un monto de 100 billones por año. ¡Wow! Y eso apenas recientemente, juntando todo, es que apenas se ha cumplido. Y eso fue hace 10 años o más. Entonces, ahora, vuelvo y digo, es positivo porque va hacia aumento, se ha triplicado. Los países desarrollados se han comprometido, como Estados Unidos, pero ahora el componente que iba a aportar Estados Unidos está en el aire. Por no decir que no va a aparecer. Ellos se han comprometido a 300. Entonces, se puede decir, bueno, pero de 100 a 300... 3 veces, un 300% de aumento, sí, pero necesitamos 1.3 billones. Pero yo quiero ser un poco más enérgico con algunas cosas. Esas cifras no son muy fantasiosas, porque si no se debe lograr alcanzar
más que 100 millones en 10 años, los 100 billones en 10 años, y ahora estamos hablando de 300 por año. Es decir, no es muy fantasioso. No creemos también, por ejemplo, que yo poniéndome pensando y analizando por qué Trump hace eso, de salirse del Acuerdo de París, ¿no será que ellos están entendiendo, o él está entendiendo, y su equipo de trabajo, que los países no quieren invertir, sino se los quieren cargar a Estados Unidos? Pudiera ser esa una de las razones. Puede ser O parte, también, o parte, también, o parte también, de la mente de él. o también, como yo digo, una de las cosas que nosotros hemos visto de los desarrollos del mundo, Estados Unidos siempre se ha quedado atrás con la parte de los que son los tranvías, los trenes y todo eso, porque el negocio principal, uno de los negocios principales de Estados Unidos es la producción de automóviles. Y entonces, ¿no será eso también otro de los aspectos? Me gustaría que ustedes me trataran de arrojar luz. Sí. Y a los televidentes, por favor. Sí, a ver, con respecto a este tema, yo revisé mucho tanto las publicaciones como las alocuciones del nuevo presidente de los Estados Unidos con respecto a este tema, y entonces él alega de que sale del Acuerdo de París porque él no tiene por qué estar pagando las emisiones que está emitiendo China e India. Estamos hablando de dos potencias del tercer mundo, pero que están emergiendo en estos momentos, y hay una serie no de datos, sino de una controversia que él aspira de que se retira del acuerdo porque no está en disposición de pagar lo que emiten estos países, estas grandes potencias en desarrollo. Entonces, pero ahí estamos hablando de que China e India se están desarrollando en estos momentos. Correcto. Estados Unidos es un país desarrollado. Entonces hay una controversia, y recordemos todo la COP de Río, de la primera conferencia de las partes en Río de Janeiro en el año 92, cuando el eslogan que dice el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Correcto. Entonces ahí vienen los países. ¿Por qué yo no me puedo desarrollar si tú te desarrollaste? El desarrollo se basa en una economía, claro, que tiene carbono, que tiene emisiones de CO2, porque lo vemos acá en nuestro país. El crecimiento económico de República Dominicana en los últimos años ha sido un crecimiento en aumento. Las emisiones de República Dominicana han sido en aumento. Y eso depende del crecimiento económico y tecnológico. La segunda parte, Felipe, que menciona con respecto al tema vehículos. Ustedes saben que el decreto también, conjuntamente con la perforación de petróleo y gas, es retomar y eliminar el decreto de vehículos eléctricos en Estados Unidos en estos momentos. Es decir, vean por dónde viene el tema, y bien tú lo decías. La industria automovilística está diciendo, no, yo tengo mi espacio. Y recordemos que los automóviles de Estados Unidos per cápita son más consumidores y gastan mucho más combustible que todos los demás autos a nivel europeo y asiático, sobre todo. Correcto. Y entonces por ahí vienen los temas. Yo creo en estos momentos que sí, que está haciendo algo para recuperar la economía de Estados Unidos, de acuerdo. Y cada país es soberano de que quiera hacer como lo quiera hacer, ¿no es verdad? Pero sin embargo están poniendo al borde al mundo completo, sí, al mundo, y hoy... Y por ende a ellos mismos, eventualmente. No a ellos mismos, porque recordemos qué está pasando, y perdona que lleve también este tema, qué está pasando en el último año 2024 y principios del 2025 en Estados Unidos. ¿Dónde fue el huracán más grande? ¿A quién golpeó en el año 2024? Fue Estados Unidos quien golpeó el huracán más grande, Selene, ¿no? Sí. Que fue el último huracán que pasó por la región y entró categoría 5 a Estados Unidos. ¿Cuál es el mayor incendio que ha provocado a la entrada del 2025 en el mundo? En Los Ángeles, California. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un calentamiento global que está ahí, estamos hablando de un cambio climático que está ahí, y estamos hablando de que está afectando a los propios Estados Unidos, está afectando al mundo, y entonces, por supuesto que esta nueva administración no quiere reconocer, como bien lo dicen los científicos, porque no creo yo que los científicos estén equivocados en estos momentos diciendo que el calentamiento global ya ha rebasado el 1.5 grados a nivel global. Por eso señores, llamemos entonces a la comunidad internacional, que tenemos que abrir los ojos, y por supuesto que algunos países u otros, como lo ha dicho el secretario ejecutivo de la Convención de Cambio Climático, ya Estados Unidos lo hizo una vez, lo vuelve a hacer de nuevo, pero no nos vamos a milanar con esto, sino que vamos a seguir insistiendo con la comunidad internacional para entonces apoyar otros retos. Por supuesto, a la salida de Estados Unidos, el tema financiero recae mucho sobre los demás países. Sí, pero yo en un programa anterior discutía con el doctor Viñas que los fondos verdes
del clima, ¿verdad? Que son básicamente a través del cual se Sí, tratan de desarrollar los el Banco de proyectos. Fondo Verde, Green Climate Fund. Exactamente. Sí. Nosotros discutíamos y le decía a Víctor que esos fondos no llegan a países como nosotros. Es decir, desarrollar proyectos en otros países con esos fondos no es increíble. A lo mejor él tiene razón porque muchos de esos fondos van a los países más desarrollados o los que están un poco más avanzados que nosotros y nosotros no recibimos ni siquiera migajas. Entonces, ¿qué tú crees, Víctor, de eso? Sí, bueno, es parte, eso es parte. Esos fondos, en principio, en primer lugar, son necesarios, pero no son suficientes. Como acabamos de mencionar, la cifra de trillones, eso no son. Y es un fondo que nació y ya prácticamente tiene su tope. Tiene su tope. Inclusive las últimas declaraciones iniciando ya este año, se ha iniciado toda una estrategia, un marco estratégico para poder aumentar la capacidad de financiamiento del Fondo Verde del Clima, que la realidad es que es el fondo más grande que hay, ¿verdad? Para esos fines únicos, ¿verdad? Va a ser una alianza o está buscando hacer alianza con el sector privado, con los fondos privados, para apalancar. Pero, ¿cuáles son esas implicaciones? Que no, si antes era difícil, como tú bien dices, ¿verdad? Porque son demasiados. Eso nada más tenía 3 billones por año para repartir entre 130, 140 países con necesidades, el África, Asia, Latinoamérica. No daba. Y entonces lo va a poner más difícil y más costoso. O sea, yo estoy seguro que eso llegó a su tope. No va a pasar de ahí. El Fondo Verde del Clima no creo que siga. Van a tener que inventar la rueda otra vez y buscar otra manera de cómo financiar los problemas de cambio climático. Pero por ahí ya yo creo que llegó a su tope. Hay algo, por ejemplo, que nosotros sabemos, ¿verdad? En las medidas de una vez el presidente Trump afectan a la República Dominicana, porque sabemos de instituciones climáticas en el país que ya los fondos fueron cortados y que están reduciendo personal, porque de una vez fueron cortados los fondos. Más o menos es cierto eso, más o menos esa parte. Sí, se han congelado, eso es la Sí, realidad. sí, Hubo- el decreto del presidente Trump en estos momentos es en 90 días hacer un análisis de toda la cooperación, pero ya ayer veíamos algunas de las manifestaciones en Estados Unidos que están pidiendo el cierre de la USAID y, por supuesto, este magnate de Tesla, que es hoy como que decimos, el dueño del tesoro de Estados Unidos, ¿no? Sí. Un empresario privado que sea el dueño de los fondos públicos de una potencia como Estados Unidos, eso está un poco contradictorio. Pero sí, bien, Felipe, en ese momento, al detener todo este proceso que, si más no recuerdo, vi un artículo ayer en la tarde que estamos hablando que República Dominicana está recibiendo 50 millones de dólares con diferentes fondos de la USAID en diferentes proyectos en salud, proyectos en cambio climático, proyectos en residuos, diferentes temáticas de los proyectos que se están ejecutando en el país, una suma de 50 millones. Esos 50 millones quedan en estos momentos congelados en su momento hasta un análisis posterior a. Pero es lo que ustedes dicen, en estos momentos están en el aire las personas tienen que irse a su casa, no tienen trabajo, incluso... Bueno, pero están cobrando. Por lo menos le puso un acápite que se vayan para su casa y que le paguen. y que le pagan. Pero Es casi seguro que a los 90 días la mayoría de esos programas van a terminar cerrados. Pero yo me digo, si lo congela, pero él se sale del acuerdo de París. Lógicamente, esos fondos entonces están congelados ahora, pero mañana desaparecerán. Porque si él está fuera del acuerdo, él no cree en eso, no va a seguir financiando proyectos de cambio climático, porque él está fuera del acuerdo. Correcto. Eso pudiera ser. Bueno, mira, depende. Yo creo que él cree en el mercado y sector privado. Esos fondos lo que van, ahí es que viene el asunto de los pros y los contras. Él lo que va a esa gran cantidad de fondos, lo que políticamente se van a reorientar a fondos comerciales. Yo creo que en esa orientación, es decir, los fondos los congelan de una parte, pero los van a situar en otra. Claro. Y el propio sector privado de los Estados Unidos va a decir, pero un momento, que nosotros tenemos que seguir produciendo tecnología.
y aquí nos van a vender esa tecnología. A los países que están emergentes. A nosotros los países emergentes. Entonces, por ahí va a haber el tema de que y por ahí puede haber un acercamiento. Yo no diría tanto porque él se retira del Acuerdo de París. Sin embargo, sigue el mercado, que el mercado de carbono sale ahora regulado, pero el mercado voluntario está ahí. Y recordemos que hace años, cuando el mercado regulado, el antiguo MDL, el Mecanismo de Desarrollo Limpio, en su momento que tenía su mercado, Estados Unidos tenía en paralelo un mercado voluntario. Un mercado voluntario de los diferentes estados, de California, el otro y otro, que tenían ese mercado voluntario. Pues por ahí se van a ir esos mercados y el sector privado se va a ir por ahí, porque el sector privado, señores, estamos hablando de una cosa y el doctor Piña decía, el Fondo Verde del Clima es un banco. Es un banco. Pero ese banco está llegando ahora mismo a su quiebra. A su quiebra porque no tiene dinero, no tiene fondos. Y entonces no tiene operaciones con una tasa de retorno muy baja, con unos préstamos altísimos. Y entonces está llevando su quiebra. ¿Quién va a entrar entonces? Va a entrar este mercado de carbono que, como su palabra dice, es un mercado financiero. Y es un mercado financiero que puede orientar, que también en su momento llegará a su fin, porque va a tener un iceberg, va a tener una punta, va a tener esto, y después viene su declive otra vez. Claro. Debería, porque a la medida que vayan bajando las emisiones de carbono, lógicamente el mercado va a bajar. Pero estamos hablando en un tiempo, si necesitamos más de 300 billones para resolver el tema, y solamente lo utilizamos en 10 años 100 billones, entonces estamos hablando que puede venir a la quiebra, pero en 30 años o 40 años. Sí, es bueno a largo plazo. Es bueno que nuestro público entienda que estas cosas en cambio climático no son de la noche a la mañana. Este proceso es un proceso de ciencia, y todo en ciencia toma años, por no decir décadas. Exactamente. Cuando nosotros vemos, doctor, cuando vemos en el tema de todos los informes de análisis científico del IPCC, cuando datan 100 años atrás de la cantidad de gases en la atmósfera, y no baja la cantidad de gases de atmósfera. Estamos diciendo que el informe número 6 del IPCC, que ya fue publicado y está en estos momentos en uso por los países, nosotros estamos utilizando el número 5 en estos momentos para el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. El potencial de calentamiento atmosférico del metano, sobre todo, ha subido, no baja. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Se siguen aumentando. Y lo que quiero llevar a los oyentes y televidentes que nos escuchan es que si Estados Unidos hoy duplica o triplica su producción de combustible fósil a base de fuel y de gas natural, las emisiones van a aumentar muchísimo. Van a aumentar muchísimo porque no importa que sea solo en Estados Unidos, es que es emisiones a nivel global. Y estas emisiones van a afectar tanto la atmósfera es decir, la polución de aire en Estados Unidos y la atmósfera a nivel global. Claro. Por lo tanto, las concentraciones de gases de efecto invernadero van a subir y las emisiones no creo yo que vayan a bajar. No, lo que a mí me choca bastante, y hemos también hablado de esto nosotros, Iván, es que realmente, por ejemplo, el protocolo de Montreal en su momento dio sus resultados y logramos realmente cerrar el hoyo, ¿verdad? Exacto. Y ese modelo que pudo haber sido replicado en el Acuerdo de París, nosotros no lo hemos hecho. Entonces, aunque tengamos la enmienda de Kigali y todo eso para mejorar, es decir, tampoco vemos como que tampoco se avanza de una manera que tú tengas como un norte, porque yo veo como que no hemos estancado. Al contrario, creo que hemos retrocedido, las emisiones han aumentado y el mundo está en riesgo y la gente no lo sabe. Sí, mira, efectivamente, Felipe, aquí nos desplazamos ya un poquito al tema químico de lo que pasó con el protocolo de Montreal y con Kioto. Por supuesto, el protocolo de Montreal ha funcionado y Kioto no ha funcionado como funcionó Montreal. Pero ¿qué hizo Montreal? Desplazar las emisiones del protocolo de Montreal al de Kioto. ¿Por qué? Porque el protocolo de Montreal lo que hizo fue achicar la capa de ozono donde las moléculas de cloro, los HCFC, que son los hidroclorofluorocarbonos, que tienen cloro, los eliminó y por supuesto que empezó a disminuir la capa de ozono. ¿Pero qué creó? Los HFC, los hidrofluorocarbonos, que no tienen cloro, disminuyen la capa de ozono, sin embargo, aumentan la concentración de gases de efecto invernadero con todos los gases refrigerantes que tenemos, como el R410 que tienen los equipos de aire, como el R404, como el R132, como otros tipos de gases refrigerantes que los desplazó el protocolo Montreal y los sumó al protocolo de Kioto. Y ahora es lo que tú dices. Y ahora
surge en 2019 la enmienda de Kigali. La enmienda de Kigali quiere ayudar a disminuir las concentraciones de los HFC al 2050, por eso decía el profesor, esto es muy despacio, muy lento el tráfico hacia una economía baja en carbono, y entonces lo que hace es en 40 años desplazar los HFC a sustancias ya hoy como el propano, el isobutano, que tenemos, que son sustancias con un poder de calentamiento menor, pero la enmienda de Kigali va muy lenta todavía, y esa enmienda de Kigali es la que tenemos que trabajar, y ahí yo creo que las empresas privadas van a hacer mucho en la producción de equipos más eficientes que tengan gases contaminantes que no contengan los HFC, sino que contengan ya, por ejemplo, las hidroolefeinas, que son gases que tienen un poder de calentamiento solo de 3, en comparación con la sustancia que tiene el 410, que sumando las dos sustancias que tiene, el poder de calentamiento es de 2088 veces CO2 equivalente. Mencionaste, Iván, a las empresas, el sector privado, y yo creo que, guardando la distancia, siempre he pensado que el gran éxito que el protocolo de Montreal y la protección a la capa de ozono ha tenido es producto, obviamente, de que era un problema más manejable, si se quiere. Y obviamente pudieron unificar criterios, las tres patas de la mesa clave: la industria, el gobierno, los gobiernos y los científicos, el mundo científico. Entonces eso, claro, no es que no sea un problema grande, pero no es tan amplio, porque realmente el asunto de mitigar, de reducir las emisiones, realmente, ¿cómo podemos decir? Es un dolor, es un tremendo dolor de cabeza. O sea, usted tapa por aquí, pero está afectando esto. O sea, ¿cuál es el dilema de desarrollar, de un país se desarrolle si no emite? Exacto. O sea, sí, pero yo creo que también muchas veces los gobiernos no toman las medidas drásticas que tienen que tomar en ciertos momentos. Porque si dejamos que se siga produciendo, pues necesitamos realmente que una transferencia de tecnología, pero esa tecnología existe. Porque si no existieran, lo que podemos es agarrar esa tecnología y tratar de producirla en mayor cantidad para abaratarla y que los países puedan tener efectos sobre eso. Yo creo que el sector privado incide mucho, pero también muchas veces es una barrera en algunos momentos. Yo lo digo por el asunto de los residuos. Exacto. Hablamos, ¿verdad?, que la producción de metano y todo eso, y las contaminaciones que tenemos con el planeta. Ahí tenemos los FON que están ahí, que debieron ser prohibidos en el mundo entero. Los plásticos, plásticos de un solo uso, que realmente afectan, estamos viendo. El metano, a través de los vertederos, todavía seguimos produciendo vertederos a cielo abierto, en vez de utilizar el metano que se genera dentro, o pasar a una tecnología de producción de energía a través de los residuos. Entonces, es una combinación de empuje realmente que se debe tener, pero creo que los gobiernos deben jugar un papel predominante. Entiendo también que el sector privado puede también incidir en esa manera, y lo están haciendo, ¿verdad? Gracias a Dios, a través de los mismos bancos, los sistemas bancarios, que no se prestan hasta que no tengan proyectos y tengan los componentes climáticos. Ahora lo veo que están también dentro de los requisitos que están. Creo que me están haciendo señas, Víctor, de que necesitamos ir cerrando el programa y despidiéndolo. Cónchole, siempre falta tiempo a uno para seguir discutiendo estos temas. Sí, pero podemos concluir, pero vienen unas estimaciones frescas, ¿verdad?, actualizadas, con la actualización, revisión y actualización de la contribución nacionalmente contribuida, la NDC del país. Esta va a ser la segunda. Hay un compromiso de todos los países de entregarla antes que finalice el año, ¿verdad? O sea que eso dará más luz. Y eso se articula con el Plan Nacional de Acción, porque solamente es un instrumento. Realmente la acción climática, los programas, es algo más amplio. Pero yo no quería dejar ir a Iván, porque la mitigación, obviamente, yo creo que vamos a ver un gran empuje a la mitigación, al ataque a la mitigación vis a vis del sector privado, porque yo siempre he dicho que la mitigación se regula de una manera casi automática, porque ahí hay bienes de mercados, ahí hay una oferta y demanda de
de bienes. Entonces, que se quiere un precio y es atractivo para el sector privado. Donde está el problema es en lo otro de la adaptación, que tiene que ser prácticamente de inversión pública, porque es prácticamente bienes social. Eso no tiene un precio en un mercado. ¿Cómo tú le pones un precio a un puente? Tú no le puedes poner, como dicen, peaje a todos los puentes, no le puedes poner peaje a todas las carreteras, etcétera, etcétera. No, pero Estados Unidos le tiene, tú cruzas un puente de cualquier lado y tú estás pagando. Tú pasas un túnel y estás pagando. Pero esos son los municipios, ten cuidado. Esa idea no quiero dárselo a... Bueno, ustedes vieron, por cierto, creo que Puerto Plata anunció, el Cabildo de Puerto Plata anunció que le va a cobrar $1 por crucerista. $1. Yo creo que es válido. Yo creo que $1 no es. Es otro tema. Es otro tema. No sé si tú tienes una última reflexión, Iván. No, yo a manera de cierre, el comentario que me hacía, poner en contexto a los televidentes radio oyentes en el proceso que está en el país en estos momentos con respecto al ámbito climático. Miren, en estos momentos estamos trabajando en el primer informe bienal de transparencia del país. Estamos trabajando, ese informe bienal de transparencia tiene 2 capítulos fundamentales, o sea, 4 capítulos fundamentales. Uno de ellos relacionado con el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero actualizado en el 2022. Mitigación pura. El seguimiento el tracking de la ANSC, que es mitigación pura desde el sector privado, que hemos hecho, que se han hecho muchas acciones en el país y que salen a la luz ahora de esos 18 mil millones de dólares que estaban previstos en la ANSC. Casi 10 mil millones de dólares se han utilizado en acciones de mitigación, pero en adaptación mucho menos, como lo estaba diciendo. Igualmente tiene un capítulo de adaptación, tiene un capítulo de apoyo recibido y toda la parte de investigación sistémica que también el país está llevando con respecto a la variabilidad climática, con respecto a eventos adversos y demás. Ese es el documento que se está trabajando. Conjuntamente con eso hay un proceso ahora que se está actualizando la contribución nacionalmente determinada del país, NDC por sus siglas en inglés, que estamos hablando, la NDC 3.0, es la tercera que ya el país va a presentar, donde se quieren acciones más transparentes para la reducción de emisiones y toda la resiliencia y vulnerabilidad al cambio climático mediante la adaptación. Ese es otro documento que se está trabajando. Y aparejado a esto, hay muchos estudios de inversión, estudios de barreras, muchos estudios que van a dar por consonancia cuáles son hoy las acciones climáticas necesarias en el portafolio de planificación climática que es esta NDC de República Dominicana. ¿Y por qué no, Iván? Porque es un informe, como tú bien dijiste, bianual de revisión, de transparencia. Sí. Una de las cosas que se persigue es algo de lo que Trump, en parte, con razón o sin razón, le ha marchado a la AID, que es que esos fondos, según también argumenta, que los fondos que ha destinado la AID en ciertos programas no han sido de manera transparentemente manejados. Entonces, los países que están aportando al cambio climático han exigido esos informes, y eso viene todo del Acuerdo de París, un proceso, pero va a ayudar, porque si lo hacemos más transparente y los países que están donando, están dándonos fondos, ven que su dinero realmente va donde debe ir y no se lo chupa la corrupción, pues aportan más o es más fácil conseguir más. Exactamente, y yo sé que tenemos que terminar ya, pero hay un elemento clave que son las directrices, modalidades, las NPI en inglés, procedimientos, directrices y modalidades del acuerdo número 13, que es el acuerdo de transparencia del acuerdo de París, y va a quedar redundancia, que mandata a que los países tienen que informar todo lo que se ha recibido en términos financieros y los países donantes todo lo que han emitido en términos financieros. Por ahí entonces sí van a machear qué yo recibo y qué usted da. Bueno, y por ahí viene el tema de transparencia climática en temas financieros. Si seguimos, duramos 2 horas. Gracias, Iván. Gracias, Iván. Gracias a ustedes. Gracias, Víctor, por estas cátedras realmente para todos estos televidentes y radioyentes. Se han dado banquete realmente en el día de hoy. Muchísimas gracias. Recuerden estar con nosotros siempre todos los jueves a través de Colibrí Radio. Y también pongan un pulgarcito arriba, denle like. Buenas